Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Gotas de Sabiduría, reflexiones del Rey Salomón. Rodrigo era un ministro que vivió en los años 70, donde el telegrama era la forma más ágil de enviar mensajes rápidos entre ciudades, y deseaba enviar un mensaje de felicitación a una de sus feligreses que se había casado y mudado a otra ciudad. Ella le había confesado que tenía algo de temor para casarse. El ministro le pidió a su hijo Fernando, de 15 años, que le enviara un telegrama que dijera: me alegro por tan trascendente acontecimiento. Por favor, lee Primera de Juan 4:18. Y le preguntó: ¿me escuchaste bien, Fernando? Primera de Juan 4:18. A lo que el joven, un poco distraído y apresurado, respondió antes de que su padre terminara la pregunta: sí, papá, ya te oí. El joven se apresuró a llegar a la oficina de telegramas y al colocar el telegrama omitió el número 1 en la cita bíblica y en vez de escribir Primera de Juan 4:18, escribió Juan 4:18. Al recibir el telegrama y darse cuenta que era de su amigo y ministro, la joven lo abrió emocionada y se apresuró a buscar en su Biblia lo que le sugerían leer. Si el mensaje hubiese sido el original de Primera de Juan 4:18, la hubiera llenado de alegría y esperanza, ya que decía: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero en vez de eso, quedó sorprendida y ofendida al buscar Juan 4:18, que decía: porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Parece chistoso, pero a este joven le había pasado lo que a la mayoría de nosotros nos acontece: respondemos antes de escuchar. Nuestra gota de sabiduría de hoy se titula El tonto responde sin escuchar, y está basada en lo que el rey Salomón nos dice en el Proverbio 18:13. Al que responde palabras antes de oír le es fatuidad y oprobio. Parece refrán de nuestros abuelos, pero está escrito en la Biblia. Y resulta muy interesante que, sin importar la época, nuestras respuestas y proceder siempre pueden causar conflictos si no aprendemos a escuchar antes de responder. La razón por la cual tenemos 2 oídos y una boca es porque debemos escuchar más y hablar menos. El consejo de Salomón tiene que ver con el peligro de hablar antes de escuchar. No seas apresurado, presta atención. No hay sustituto para la atención. Si no sabes todavía cuál es la pregunta completa, ¿cómo vas a responder? Y si no escuchas la orden, ¿qué vas a obedecer? Aprende a escuchar. Es una de nuestras principales necesidades como seres humanos. Quiero darte rápidamente 7 razones de por qué debemos escuchar antes de hablar. Primero, es arrogante contestar antes de escuchar. La humildad no presume saber con antelación y de forma precisa lo que una persona pregunta antes que haya terminado de formular la pregunta que va a hacer. A menudo, las últimas palabras de la pregunta cambian totalmente el significado de la frase y nos hace darnos cuenta de que la pregunta no se trata de lo que pensábamos en un principio. Segundo, contestar una pregunta después de escucharla por completo expresa honra y respeto hacia la persona que pregunta. Demuestra que consideramos que sus palabras son importantes. Presumir que podemos finalizar la pregunta antes de que el interlocutor termine de hablar es menospreciar al otro y lo que dice. Tercero, escuchar atentamente muchas veces nos revela que la pregunta tiene varios niveles de interpretación y que en realidad es más de una pregunta. Cuarto, las preguntas por lo general acarrean actitudes además de contenido. Hay veces que la actitud nos dice mucho acerca de lo que la otra persona en verdad está queriendo preguntar. Dice tanto como el contenido. Quinto, las preguntas están formadas por palabras. Las palabras adquieren distintos significados basadas en las experiencias y la educación de cada persona. Dichas palabras quizás no tengan el mismo significado para el que realiza la pregunta y el que la escucha. Si quieres contestar a lo que en realidad te pregunta, entonces deberás escuchar con mucha atención. Sexto, el proverbio de hoy dice que es fatuidad nuestra responder antes de escuchar, es decir, nos hace necios. Una de las razones por la que esto ocurre es que casi todas las respuestas apresuradas se basan en la idea de que ya sabemos todo lo que tenemos que saber, pero
Pero, según Salomón, eso es fatuidad, y fatuidad es tontería, insensatez, necedad, incapacidad de hacer las cosas adecuadas. Y por último, 7. El rey Salomón nos dice en el proverbio de hoy que contestar antes de escuchar es oprobio. Imagina que te dicen en público: mi mujer y yo hemos tenido problemas serios y nos preguntábamos, y lo interrumpes dando tu respuesta acerca de la importancia de la consejería y de la ayuda de los consejeros. Pero es entonces cuando el otro dice: bien, en realidad lo que iba a decir es que mi mujer y yo teníamos problemas serios y nos preguntábamos, ahora que terminamos con las sesiones de consejería y las cosas van mejor que nunca, ¿cómo nos sugieres que celebremos? Entonces te sentirás avergonzado por no escuchar antes de hablar. Por eso es oprobio, y oprobio es vergüenza. Escuchar y oír son dos verbos que, aunque parecidos, guardan diferencias significativas. Escuchar significa prestar atención a lo que se oye, mientras oír significa percibir con el oído los sonidos. Escuchar implica de por sí oír, pero se trata de oír o interpretar aquello que la persona te está diciendo. Cuando una persona se dispone a escuchar, lo hace de forma activa, es decir, hay una intencionalidad, algo que no sucede cuando oímos. Por tanto, la persona que escucha lo hace de forma voluntaria e intencionada. Para oír es suficiente con un oído sano y un sonido perceptible. En cambio, para escuchar se necesita premeditación. Hoy te invito a que escuches la voz de Dios. Detente, medita, analiza. ¿Por qué las cosas están yendo de la manera que están yendo? Si todos los días dedicas un tiempo para escuchar la voz de Dios, tu día será más productivo. La fuerza que viene del Señor te ayudará a enfrentar los desafíos del día con coraje. Si por el contrario tú sales de mañana corriendo para cumplir tus compromisos sin escuchar la voz de Dios, el resultado, según lo dice el proverbio de hoy, será fatuidad y oprobio. Y recuerda, fatuidad es tontería y oprobio vergüenza. La forma como Dios nos habla es mediante su palabra, la Biblia, y la palabra como nosotros le hablamos a Dios se llama oración. Que ambas se vuelvan la manera como empiezas tu día a partir de hoy. Recuerda, Dios nos dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Esto es Gotas de Sabiduría, reflexiones del rey Salomón. Bendiciones.